Por eso estamos estresadas, por eso estamos enojadas, por eso sentimos que el mundo se nos viene encima, porque queremos siempre demostrar que somos buenas en lo que hacemos, que tenemos todas las capacidades para trabajar eficientemente y rápido, y ese es el problema principal del estrés. Hola, te doy la bienvenida a este espacio Ciudadanas del Reino, donde estudiamos la Biblia y le damos una aplicación a nuestras vidas. Me gustaría preguntarte, ¿cómo está tu vida laboral? ¿Cómo es tu relación con tus autoridades en tu trabajo? Es una pregunta interesante que vamos a responder cómo debe de ser, cómo Dios nos dice que debemos vivir, cómo podemos glorificar a Dios a través de nuestro trabajo. Y pues esto lo estamos aprendiendo a través de nuestra carta de Efesios. Si has visto los videos anteriores, seguramente ya sabrás que vamos analizando la carta de Efesios versículo a versículo, capítulo por capítulo, y le vamos dando una aplicación a nuestra vida como mujeres. Entonces, pues en estos capítulos que vamos a leer a continuación, en estos versículos, nos habla un poco acerca del trabajo. Y en un momento más vamos a empezar a leer Efesios, pero antes de esto me gustaría compartirte un poco acerca de la teología del trabajo. ¿Por qué trabajamos? Si vamos a Génesis 2, capítulo 15, nos dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y cuidara. Dios dio este mandato que se conoce como el mandato cultural de cultivar y cuidar la tierra. Y no solamente lo hacemos a través de la agricultura o de cuidar el medio ambiente, sino que también lo hacemos a través de nuestros trabajos. A través de cualquiera que sea tu trabajo, puedes glorificar a Dios, puedes cultivar la tierra y cuidar de ella, cuidar de los seres humanos que existen en esta tierra. Y quiero hacer una aclaración, ya sea que tengas un trabajo remunerado, que asistas a un lugar físico o tal vez home office, no sé cuál sea tu trabajo, pero también puede ser que sea un trabajo dentro del hogar que no es remunerado. Si te dedicas al hogar, si te dedicas a tu casa, también estás trabajando y es un trabajo que haces para la gloria de Dios. Así que no creas que porque tal vez eres ama de casa no trabajas, no, al contrario, yo creo que muchas de nosotros sabemos que es un trabajo muchísimo más pesado que estar en una oficina. Sin embargo, en estos pasajes que vamos a estudiar a continuación, pues sí nos vamos a enfocar en cuando aquellas mujeres salimos a trabajar y cómo es nuestra relación con los jefes, con nuestros superiores, cómo debemos vivir. Entonces, bueno, ahora sí, haciendo esta aclaración, vamos a Efesios 6, capítulo 5, que nos dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Esta carta inicia diciendo siervos. Y no es como que la Biblia promueva la esclavitud o que Pablo esté diciendo como de, no, pues está muy bien que hay esclavos. No, al contrario, era algo cultural. En esa época era pues un estatuto legal, era una condición legal en la que se encontraban. Y por eso pues Pablo dirige esta carta a los siervos que se encontraban pues en esta condición. Algo interesante que encontré en una de las Biblias de estudio al leer este pasaje, decía que el trabajo de esclavos iba que desde trabajar en el campo hasta ser médico, ser doctor o llevar la parte contable de una familia. Entonces no era únicamente como para lavar los pisos, sino que los siervos o esclavos también se dedicaban a cuestiones de profesiones. Y esto es muy aplicable a nuestra vida en la actualidad porque muchos de nosotros trabajamos. A lo mejor sí no somos esclavos, no estamos esclavos de por vida en nuestros trabajos donde nos encontramos, pero sí tiene una referencia muy similar a lo que actualmente hacemos, que es estar contratados por una empresa o alguna institución. ¿Qué nos dice? Que debemos obedecer. ¿Qué es la obediencia? Y yo creo que hemos hablado muchísimo en estos últimos capítulos y si recuerdas cómo inicia el capítulo 5 que dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Entonces todo inicia así. Todos nos sujetamos a alguna autoridad y podrías decir de, ay, qué bueno que no tengo esposo porque no me tengo que sujetar a nadie, pero la palabra de Dios nos habla acerca de sujetarnos a nuestros amos terrenales, en este caso a nuestros jefes. Y lo mismo hablaba de la sujeción a los padres, ¿no? Que de los hijos hacia los padres debe existir y los padres tratar a sus hijos con amor, con respeto, no provocarlos a ira. Entonces seguimos hablando del tema de la sujeción, que es algo que a Dios le importa mucho, si no nos lo hubiera dejado aquí escrito en su palabra. Y ahora nos dice:
obedezcan a sus autoridades, obedezcan a sus jefes del trabajo. ¿Qué es la sujeción? Pues nos dice que es obedecer, ¿no? Esta es la obediencia, sujeción es hacer caso a lo que nos digan, y nos dice que debemos hacerlo con temor y temblor. ¿A qué se refiere esto del temor y temblor? Significa que lo debemos hacer con reverencia y sumisión a Dios, primeramente, pero también a las personas. Y aquí hay algo bien importante que debemos recordar. Y escuche bien esta frase. Nuestra sujeción es a Dios, primeramente, y después a las personas. Si nuestros jefes o líderes en el trabajo donde nos encontramos nos piden hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, pues ahí sí no nos compete sujetarnos, y al contrario, debemos ser fieles a la palabra de Dios. Dios es nuestro primer amo y debemos obedecerlo a Él. Entonces, si nos piden hacer fraudes, tal vez en el trabajo, tal vez nuestros jefes nos piden hacer, mover algunos documentos, algunos números para que no salga la verdad a luz, pues eso no debemos seguirlo ni obedecerlo. ¿Qué tal que nos piden mentir? Mentir con algún cliente, mentir en alguna área, pues lo mismo, Dios no nos pide que nos sujetemos a ello. O tal vez promover ideas que van en contra de la palabra de Dios, promover cosas que sabemos que están actualmente en esta cultura y que nos dicen, pues sí, promueve estas ideas, promueve estos pensamientos anti Dios. Y ahí no nos corresponde hacerlo, y como decía algún pasaje de la Biblia, es menester de todo hombre obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Entonces nuestra obediencia total es a Dios. Ahora, si no nos están pidiendo ninguna de estas cosas que nos hagan pecar, entonces sí, nos dice la palabra de Dios en este pasaje, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Es decir, nos pide que lo obedezcamos con reverencia, con humildad, y nos dice con sencillez de corazón. Y ya hablamos acerca de la sujeción de la mujer casada a su esposo, y ahora vamos a hablar de la sujeción de, en este caso, pues como este espacio es para mujeres, pues estoy hablando a las mujeres, ¿no? De nosotras como mujeres, cómo debemos sujetarnos a nuestros jefes, a nuestras autoridades. Y esto no significa que no podemos opinar, que debemos quedarnos calladas y decir sí, a lo que digan. No, podemos opinar, podemos hablar, y esto es bueno, es útil y es necesario que en nuestras empresas, en nuestras instituciones donde nos encontramos trabajando, a las que trabajamos fuera del hogar, pues que lo hagamos con sencillez de corazón. Pero quiero que pienses en esto. ¿Qué pasa si las cosas no se hacen como tú opinaste, como tú creías? Pues ahí debes tener cuidado en tu corazón, porque muchas veces podemos guardar orgullo, podemos guardar resentimiento de, no se hizo como yo quería, no se hizo como yo propuse. Y debemos tener cuidado. Esta sencillez de corazón nos habla de esto, de decir, está bien, Dios es el que gobierna sobre todo, y si Dios ha puesto estas autoridades es porque así lo ha decidido, y está bien si no todo se hace como yo planeo. También nos dice este pasaje que nuestra obediencia debe ser como a Cristo. Nuestro servicio en el área laboral en la que te encuentres debe ser como si estuvieras trabajando para el mismo Cristo. Para esto me llamó mucho la atención una frase que te quiero compartir. Otro de los libros que me ha gustado mucho es se llama Trabajo y Redención, de Tom Nelson. Habla justamente de cómo se conecta, y de hecho este es el subtítulo, nos dice conectando tu adoración del domingo con tu trabajo de lunes. Y está muy interesante, también lo recomiendo mucho, pero justamente hablando de este tema de cómo servimos a Dios a través de nuestro trabajo, quiero compartirte una frase que nos dice: el trabajo no se trata de un intercambio económico. Nuestro trabajo, cualquiera que sea, se nos pague o no, es nuestra contribución específica como humanos a la creación continua de Dios y al bien común. El trabajo es una característica integral de cada ser humano y es vital para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, al trabajar, estás sirviendo a Dios, y es una manera en la que puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves tu trabajo? Y esto quiero preguntarte, ¿ves tu trabajo como una forma de amar a tu prójimo? Yo creo que a muchas de nosotras no nos había pasado por la mente esa idea de que a lo mejor, y si eres maestra, si eres abogada, si eres contadora, si eres de servicio de limpieza, si eres comunicóloga, si eres cualquier cosa a la que te dediques, nutrióloga, en fin, infinidad de cosas a las que te puedes dedicar.
es una forma en la que puedes amar a tu prójimo. Y cambia completamente tu manera en la que trabajas. Ya no es como de, ay, pues trabajo para vivir, pues para que pagar la renta, para pagar mi comida, para pagar las cosas que tengo que hacer, o simplemente porque, bueno, pues ya salí de la universidad o estoy en la universidad y pues estoy trabajando para comprarme cosas. No, ese no es el objetivo del trabajo. El trabajo es para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y cualquiera que sea tu trabajo, Dios lo ocupa para que puedas amar a tu prójimo, para que puedas enseñar a otras personas a cultivar la tierra y cuidarla. Entonces, quiero que pienses en esto. También la Biblia de Estudio MacArthur en estos pasajes nos decía, servir bien al empleador es servir bien a Cristo. Piensa en esto. Cuando trabajas bien, de buena manera y lo haces como para Dios, lo estás haciendo precisamente para honrar el nombre de Cristo. ¿Qué más nos dice estos pasajes? Nos dice el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que no sirvamos al ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente hagamos las cosas bien cuando nos están viendo, cuando nos están observando, cuando hay alguna supervisión o sabemos que hay cámaras y mejor nos ponemos a trabajar porque pues no vayan a pensar algo de nosotros. No, nos dice que no sirvamos al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Recordemos esto. Nosotras no servimos a seres humanos, sí los servimos, pero no es nuestro objetivo principal, sino que lo hacemos como para Dios. Entonces, si Dios te contrató, porque es Dios el que permite que entres a un trabajo, si Dios permitió que te contrataran en ese lugar, pues hazlo como para Cristo y no para agradar a los hombres. También nos dice que como siervos de Cristo de corazón, es decir, que lo hagamos de corazón, como para Cristo. Y recordemos nuestra identidad. Por eso me gusta mucho estudiar esta carta de Efesios, porque recapitulamos lo que hemos estado estudiando desde el capítulo 1. Recordemos que la Biblia no son pasajes aislados y que de repente empieza a mandarnos cosas, quién sabe por qué. No. Al contrario, la Biblia nos viene explicando, viene una progresión de un mensaje que nos está dando, y esta carta de Efesios nos venía diciendo que somos mujeres amadas, que somos mujeres escogidas por Dios, que antes vivíamos conforme a la corriente de este mundo, pero que Dios nos adoptó, y que gracias a esto, a que Cristo nos adoptó y que ahora fuimos hechas ciudadanas del reino, que fuimos injertadas cuando no éramos pueblo, nos injertó dentro de su pueblo, nos dice que ahora podemos trabajar de esta manera, podemos trabajar de corazón, haciendo todo para la gloria de Dios. Y nuevamente te voy a compartir otro fragmento de este libro que me gusta mucho, que nos dice: con frecuencia pensamos que la adoración es algo que hacemos los domingos y que el trabajo es algo que hacemos los lunes. Sin embargo, esta división de ideas no refleja el diseño ni el deseo de Dios para nuestras vidas. Trabajamos para la gloria de Dios y para promover el bien común. Y esta frase del libro confirma lo que leemos en Efesios, que Dios nos adoptó para el alabanza de la gloria de su gracia. Si lo recuerdas, esto lo vimos en el capítulo 1, que nos decía justamente esto. Y podemos alabarlo con nuestra obediencia a nuestros jefes, en nuestros trabajos, a nuestros padres, sujeción a los esposos y bueno, todo lo que hemos estado viendo alrededor de esta carta. Y me llamó la atención esta frase, ¿no?, que leíamos del libro, que trabajamos para promover el bien común. Dios se lleva la gloria a través de nuestro trabajo. ¿Qué más nos dice Efesios? Nos dice Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y me llama mucho la atención esta frase que nos dice sirviendo de buena voluntad. ¿Cuántas veces has servido de buena voluntad? ¿Y cómo son tus pensamientos cuando tienes muchísimo trabajo? ¿Lo haces de buena voluntad para el Señor? ¿O te desquitas y simplemente estás estresada y pensando en todos los pendientes que tienes? Y es que debemos tener muchísimo cuidado, y yo creo que a todos nos pasa, y más como mujeres somos más emocionales, lo cual a veces está mal, que nos dejemos llevar por nuestras emociones, porque nos cargamos de trabajo, nos llenamos de muchísimas actividades y lo primero que pensamos es no lo voy a lograr, nos ponemos de malas, tal vez nos desquitamos, y yo creo que a todas nos ha pasado que llegamos a nuestra casa y respondemos de mala manera, contestamos mal a las personas
que nos rodean. ¿Por qué? Porque nos sentimos abrumadas, porque sentimos que una montaña de trabajo se nos viene encima. Y referente a este tema, yo quiero compartirte algunos consejos de qué hacer cuando enfrentamos estrés laboral. Cómo llevar a cabo lo que nos dice esta parte, ¿no? Porque se oye muy bien, sirviendo de buena manera como al Señor y no a los hombres. Suena muy bien, pero ¿cómo lo podemos lograr? Nada más se logra diciendo, pues sí voy a servir de buena manera. La realidad es que no. Por eso, precisamente, la carta de Efesios nos venía hablando acerca de nuestra identidad, quiénes somos, qué debemos hacer, cómo debemos glorificar a Dios, y entonces podemos practicar aquello que Dios nos ha dicho. Y lo primero que quiero compartirte dentro de estos consejos es que no permitas que el estrés nuble tu juicio. Toma unos minutos para orar. Uno de los recursos que ya he recomendado en otras ocasiones y que también a mí me ha ayudado mucho es el mapa de oración para una vida menos estresada. Yo empecé a ocuparlo cuando me di cuenta que mi estrés estaba saliendo de control y que no podía controlarme y me sentía abrumada y llorando y desesperada de todas las actividades que había por hacer, y a mí me ayudó plasmarlo físicamente. Y no es necesario que compres este libro, como lo he mencionado en otras ocasiones. Puedes tú misma en tu libreta, en tu celular o simplemente mentalmente hacer una oración. Me gusta cómo te guía este mapa de oración para mujer estresada, porque nos dice: amado Padre Celestial, hoy estoy estresada porque... Y ya tú puedes escribir como qué te estresa, ¿no? En este caso podrías poner porque tengo mucho trabajo, porque tengo muchas actividades y siento que no sé ni por dónde comenzar, estoy presionada por el tiempo. Y ya, tú misma puedes como ir escribiendo, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa? Y me gusta cómo acaba este cuadrito que nos dice: y te lo entrego todo a ti. Y esto es muy importante, entregárselo a Dios. Es como: sí, Dios, estoy estresada, pero te lo entrego a ti y en tus manos. Me siento, y ahí escribes cómo te sientes. Yo ponía: me siento frustrada, me siento sin control, me siento presionada, me siento triste, y puedes escribirlo. Luego nos dice el siguiente cuadro: necesito tu ayuda para fijar mis pensamientos en... y poner lo que acabas de aprender, ¿no? Por ejemplo, que todo mi trabajo es para ti, que estos sacrificios que hago los hago para el bien común, para amar a mi prójimo. Y bueno, tú puedes seguir escribiendo, ¿no? En lo que debes fijar tus pensamientos. En vez de... Y nuevamente ahí tú puedes escribir aquello en lo que has estado pensando, ¿no? En vez de solo ver solo por mí, por mis planes, ver mi trabajo con una corta vista, sin propósito. ¿Qué más nos dice este mapa de oración? Necesito tu guía con... Y ya puedes escribir. Yo ponía, por ejemplo, sabiduría para priorizar, hacer todo lo que tengo que hacer. Y bueno, ya puedes ir desglosando a lo que te dedicas, ¿no? Y solicitar tu guía a Dios en aquello que tienes que hacer. Finalmente nos dice: ayúdame a ser agradecida por todas las bendiciones en mi vida, grandes y pequeñas, incluyendo... Y ahí puedes poner mi trabajo, mi familia. Y es que muchas veces cuando estamos estresadas pensamos en todo menos en las bendiciones. De poder tener un trabajo, de poder ganar un sueldo, de poder cultivar, propagar el mensaje de Dios, compartir el evangelio de tus compañeros de trabajo tal vez, sea cual sea las bendiciones que tengamos cada una de nosotras individualmente, las olvidamos. Entonces este mapa de oración me gusta porque justamente nos ayuda a enfocar nuestra mirada en lo correcto. Y al final nos dice: gracias Padre por oír mis oraciones, amén. Y nos da un versículo referente a temas de estrés, a temas de descansar en Dios. Entonces es un buen recurso, pero te digo, no es el único. Tú puedes escribirlo, tú puedes ir al baño y orar, o cerrar tus ojos unos segundos frente a la pantalla si es que trabajas en oficina o en la escuela o donde sea que te encuentres. Puedes cerrar tus ojos y orar y descansar. Y eso es lo primero que debes hacer para evitar el estrés laboral. También, segundo paso, y esto me lo sugirió mucho mi esposo en diferentes etapas de mi vida, desde que era adolescente y empecé a trabajar en un call center, y a veces era muy estresante, y me decía mi esposo, bueno, en ese entonces era mi novio, ahora ya es mi esposo, y me decía: habla con tus jefes en amor para que te ayuden a priorizar.
Y esto es bien importante. A veces nada más nos cerramos nosotras en nuestros deberes, en nuestros trabajos y decimos, no, pues tengo que hacer esto y esto y esto y esto y todo urge para hoy. Y podemos hablar, podemos platicar con nuestros jefes y decir, bueno, tengo todo esto en mente, todo esto tengo que entregar y me está llevando más tiempo del que yo pensaba o del que yo suponía que tendría. Ayúdame a ver qué es lo principal, qué debo sacar hoy y qué se puede posponer para la siguiente semana, qué no es tan urgente. Y de verdad que eso ayuda muchísimo a descansar nosotros, a que también nuestros jefes puedan ver pues que estamos dando nuestro esfuerzo en hacer lo que debemos hacer y que podamos priorizar, que nos ayuden a priorizar, no seamos orgullosas, no digamos de no, yo puedo todo, yo sé priorizar y a la mera hora pues nos estamos ahogando en trabajo. Es mejor hablarlo sinceramente y decir como de necesito tu ayuda y pueden ayudarnos y pueden hacernos ver, y me ha ocurrido en muchísimos trabajos que he tenido, pues esto, ¿no? Y terminan diciendo los jefes de, pues no urge tanto nos quita una carga de encima y podemos descansar en Dios. Y finalmente, este consejo te lo doy como consejera bíblica, que es analiza tu corazón. ¿Qué te enoja? Porque generalmente cuando estamos estresadas, estamos enojadas. ¿Qué es lo que te provoca ese enojo? Tal vez puede ser que las personas duden, tal vez tus jefes o compañeros de trabajo que duden de tu capacidad para hacer las cosas. Y si esa es tu motivación de enojo, pues es egoísta y está centrado en ti y por supuesto no glorifica a Dios, porque si tuvieras un enojo, por así llamarlo, piadoso, ¿cuál sería? Pues que te enoje que Dios no se va a llevar la gloria, porque no te va a dar tiempo de hacer todas las cosas que tenías que hacer para Él. Pero generalmente eso no ocurre. Generalmente estamos enojadas, estamos estresadas porque queremos demostrar nuestra capacidad, queremos demostrar nuestro valor, que aunque nuestro valor no viene de lo que hacemos, muchas veces creemos esa mentira y ahí vienen los problemas, ¿no? Por eso estamos estresadas, por eso estamos enojadas, por eso sentimos que el mundo se nos viene encima, porque queremos siempre demostrar que somos buenas en lo que hacemos, que tenemos todas las capacidades para trabajar eficientemente y rápido, y ese es el problema principal del estrés, que se centra en nosotros y no en Dios. Y si lo has hecho de esta manera, y si hoy te encuentras estresada o en esta semana te has encontrado estresada por todo el trabajo que tienes que hacer, es un buen momento de confesar tu pecado si es que tu corazón saca esto, que es que lo estás haciendo para ti, para tu reconocimiento. Puedes confesar tu pecado y reconocer, Dios, perdóname porque quiero que el trabajo gire en torno a mí, a mis capacidades, a mi reconocimiento, y no lo hago en torno a ti. Y pues si no lo haces para Dios, no vas a poder, y si lo haces para Dios, entonces sí vas a poder experimentar esa paz de Dios y te vas a olvidar del estrés. Créeme que cuando dices, bueno, tengo todo esto que hacer, pero lo estoy haciendo para la gloria de Dios, y sigues estos consejos y lo hables con tus jefes y te ayudan a priorizar y ver las cosas de una manera diferente, y todo lo haces pensando que Cristo es tu mayor jefe, que Cristo es tu amo, pues entonces van a bajar muchísimo los niveles de estrés, vas a poder estar tranquila sabiendo que con lo que puedas hacer hoy, eso glorifica a Dios. Y bueno, continuando con estos pasajes, nos dice el versículo 7, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces hay recompensas en hacer las cosas bien para Dios y hacerlas de corazón. Quiero compartirte otra cita de este libro, finalmente, que me llamó muchísimo la atención, que nos dice, está citando este pasaje a un autor que se llama Dorothy Sayers, y nos dice, que la iglesia recuerde lo siguiente, que cada creador y trabajador es llamado a servir a Dios en su profesión, no fuera de él. El único trabajo cristiano es el trabajo bien hecho. Con tanta frecuencia hablamos del trabajo cristiano para referirnos exclusivamente a llamados eclesiásticos, misioneros o paraeclesiales, pero esta perspectiva distorsionada demuestra lo poco que entendemos las verdades transformadoras de la vocación cristiana. Es difícil imaginar cómo cambiaría nuestro entendimiento del trabajo y la calidad de nuestro trabajo si realmente viviéramos ante un público de uno y abrazáramos de todo corazón la verdad de que el único trabajo cristiano es el trabajo bien hecho.
Me gusta esta frase que nos dice trabajar para un público de uno. ¿Quién es ese uno que nos está viendo? Pues es Dios. Dios es el que está viendo y muchas veces podríamos pensar, ¿no? De que no, pues si yo trabajara para Dios siendo misionero o en la iglesia, pues no tendría estrés, nunca me enojaría, yo lo haría todo para Dios. Y la realidad es que se puede estar trabajando para inclusive la iglesia, para Dios, en cosas ministeriales y aún así no hacerlo para Dios y hacerlo para uno mismo. Y debemos tener cuidado en ello, no idealicemos el día en que yo trabaje en la iglesia, el día en que yo haga esto, sí, podría hacerlo para Dios. Porque no, nuestro corazón sigue siendo engañoso, seguimos siendo pecadores y debemos tener cuidado con ello. Y en Dios siempre hay gracia y hay arrepentimiento y hay perdón de pecados, pero justamente es esto, que sea donde sea que te encuentres trabajando, sea en una escuela, sea en un hospital, en una empresa, haciendo la limpieza, donde sea que te encuentres, el verdadero trabajo cristiano es el que haces tú para Dios, que lo haces bien y para su gloria. Ese es el verdadero trabajo cristiano. Vamos a ver el siguiente versículo. Finalmente nos dice el versículo 9. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Quiero decirte hoy que si Dios te ha puesto en una posición de jefa, tal vez, que Dios te ha puesto como líder en tu trabajo, en una empresa, donde sea que te encuentres, es porque precisamente eso, Dios te puso ahí. Entonces debes guardar tu corazón del orgullo. A veces podemos actuar con orgullo, con arrogancia y creer que estás ahí en esa posición por tus grandes estudios, porque tus papás tuvieron dinero para colocarte en una escuela de mucho prestigio y que gracias a eso, a tus conocimientos, a tus grandes habilidades, estás donde estás. Y debes recordar esto, que Dios te dio las capacidades y estuviste en un buen colegio para ejercer tu profesión. Está perfecto, gloria a Dios que tuviste esa oportunidad, pero nunca jactarte de eso, porque todo proviene de Dios. Y tratar a las personas pues con esa sencillez de corazón con la que Dios nos pide, cuidarnos de la arrogancia. Y sobre todo, si tú eres jefa, si tú estás al frente de una empresa, debes recordar que tú también tienes un amo. Y últimamente se ha escuchado mucho esa frase de yo soy mi propia jefa, yo no le rindo cuentas a nadie. Y en cierta parte es verdad. Sin embargo, debes recordar que tienes un jefe celestial, un líder celestial, que es nuestro amado Dios. A Él le vas a rendir cuentas, Él te va a pedir cuentas de cómo trataste a tus empleados, de cómo trataste a tus clientes, cómo te sentías tú, si te sentías superior a las demás personas. Entonces debes tener cuidado con ello. Finalmente quiero que reflexionemos en un par de preguntas. Si gustas anotarlas aquí en la caja de comentarios, nos va a dar muchísimo gusto saber cómo Dios está obrando en tu vida, o si quieres tú simplemente anotarlas o tú reflexionarlas, pues puedes hacerlo en tu mente también. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿de qué manera tu trabajo es útil para crear y cultivar la tierra? Ya sea que trabajes en una estética, dentista, profesora, a lo que te dediques. ¿De qué manera tú puedes crear o cultivar la tierra, cuidar la tierra? Obviamente hablando como también con seres humanos, ¿no? No solamente como a la tierra física, como les decía, como aquellos campesinos, sino hablando de este mundo, ¿no? A las personas. Y siguiente pregunta: ¿cómo harás para que tu trabajo sea un acto de adoración que honre a Dios? ¿Qué harás esta semana? Así te lo dejo. ¿Qué harás esta semana, este día, para que tu trabajo, si es que sales a trabajar fuera de casa, o inclusive si trabajas dentro de casa, con tus hijos, en el hogar, cómo le harás para que tu trabajo sea un acto de adoración que honre a Dios? Finalmente te quiero compartir algunas verdades de Dios que aprendemos, y la primera es que Dios es un Dios que trabaja. Dios nos pide trabajar, ¿por qué? Porque Él mismo trabaja. Podemos ver en Génesis a Dios creando, separando el mar de la tierra, creando a los animales, creando al ser humano. Dios constantemente está trabajando y nosotros podemos reflejar esa imagen de Dios a través de nuestro desempeño laboral, ya sea que lo hagamos dentro de casa o fuera de casa. También vemos que Dios es un Dios que se goza en la obediencia, lo hemos estado leyendo en los pasajes anteriores, y que quiere que lo sirvamos en todo lo que hacemos, incluyendo nuestro trabajo.
Espero que haya sido de bendición este episodio. Nos vemos la próxima semana y recuerda, hagamos todo para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.